Hola, en esta clase vamos a ver el V-Ray Displacement, que es la generación de un relieve real en la escena utilizando una textura a la que llamaremos alfa, es decir, una textura en blancos y negros. La etiqueta V-Ray Displacement la agregamos de la misma manera que las otras, y lo que vamos a hacer es aplicarle esta etiqueta a los muros visibles. Por lo tanto, que le hemos aplicado la etiqueta Compositing no lo vamos a utilizar, y agregaremos la etiqueta a estos tres restantes. En los atributos tenemos dos pestañas con las que controlaremos al V-Ray Displacement. La primera es la que dice Geometry Parameters, y es aquí donde vamos a activar o desactivar el efecto de desplazamiento. Por defecto viene activado, lo vamos a dejar activado. Y en la pestaña Mapping Parameters es donde vamos a ingresar nuestra textura alfa. Le vamos a indicar la cantidad de relieve y vamos a utilizar estos dos parámetros para evitar errores en el mapeado. Vamos a la carpeta de texturas y buscamos el material que dice ladrillos Displacement 2 y la arrastramos a la textura del V-Ray Displacement. Voy a minimizar la carpeta de texturas, le vamos a dejar un relieve de 1 como está, y donde dice Shift vamos a utilizar este parámetro para compensar el relieve generado. Entonces le voy a poner -1 y vamos a activar Keep Continuity para generar un mapeado continuo en los vértices. Lo que queremos generar con esta textura es un efecto de muro de ladrillo pintado de blanco. Por lo tanto, la textura que tenemos asignada a los muros la vamos a mantener como está, y la textura del desplazamiento solo generará el relieve. Voy a hacer un render tal como está. Bueno, si miramos un poco más detenidamente la imagen, vemos que se está generando este relieve real, lo podemos observar en las aristas, pero la textura parece estar demasiado estirada. Vemos unos ladrillos demasiado largos y unas juntas verticales también más anchas que las horizontales. Y lo que está pasando, a pesar de que nuestra textura de ladrillos es cuadrada, es que la proyección de la otra textura, la del muro, tiene otra proporción, como vemos, y debido a esta proporción aumentamos la longitud en 250, mientras la altura se mantiene en 100, y este valor es el responsable de los ladrillos estirados. Por lo tanto, vamos a dejarlo en 100 para que la proporción sea cuadrada, igual que la imagen que estamos usando para el desplazamiento. Si vuelvo al visor de imágenes, vemos que además los ladrillos superiores han quedado cortados y no llegan a tener el mismo ancho que los otros. Entonces vamos a mover esta textura y a modificar el desfase vertical. Lo que voy a hacer es bajarla un punto de 5 a 6, y en la textura del muro hacemos doble clic para ubicarla en el administrador de materiales. Voy a subirle el brillo del especular a 100 y a modificarle algunos de estos valores para generar algunos reflejos y algunos brillos. Vamos a probar con otro render. En esta imagen vemos cómo los problemas se han solucionado. Recuperamos el espesor de la última hilada de ladrillos y también la proporción de los ladrillos
es adecuada. Vamos a agregarle la etiqueta de desplazamiento a un objeto más, en este caso al piso, que actualmente tiene un bump, que es un relieve solo aparente. Así que vamos a apagar primero este bump y vamos a agregar al piso la etiqueta de desplazamiento. En la pestaña Mapping Parameters vamos a agregarle la textura para que se genere el desplazamiento. En la carpeta Text, donde tenemos nuestras texturas, seleccionamos la misma textura que habíamos usado para el bump y la arrastramos a la sección de la textura. Vamos a reducirle el amount porque 1 centímetro es demasiado. Le voy a poner 0.5 menos 0.5 para compensar y mantener continuidad. También voy a configurar un poco mejor el especular del piso, que no tiene nada que ver con el desplazamiento, pero ya que estamos editando el material del piso voy a aprovechar. Voy a aumentar la reflexión y hacer un poco transparente la textura del especular. Y ahora sí hago un render. Bueno, si comparamos con la imagen anterior, vemos que el cambio no es tan notorio como el del ladrillo, por ejemplo. Y eso es porque el amount que necesitamos para generar el relieve en el piso es más pequeño, y en este caso podríamos continuar utilizando el bump sin ningún problema. Sobre todo porque el uso del desplazamiento también genera un aumento significativo en los tiempos del render.